Sí, buenas noches, todos hermanos, hermanas en Cristo y todos los invitados para el estudio bíblico Romanos. Hoy también estamos aquí reunidos, ¿verdad? Para seguir profundizando la palabra de parte del libro Romanos. Sí, oremos también para hoy iniciar con la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Hoy un día más aquí estamos reunidos para seguir estudiando con el libro Romanos. Ayúdenos, Señor, con su revelación, con su sabiduría, para que podamos ver que es el mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros, para que podamos practicar y obedecer y sujetarnos conforme a la orden de nuestro Dios. Y disfrutar, Señor, hermosos frutos de la obediencia en nuestra vida, conforme a toda la palabra de nuestro Dios. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas que puedan conectarse hoy con el estudio bíblico Romanos y todos nuestros invitados, para que puedan estar también bien pendientes en conocer más y más la palabra de Dios con el mensaje de nuestro Dios. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Romanos capítulo 14, versos 5 a 9. Sí, el libro Romanos capítulo 14, versículos 5 a 9. Sí, yo leo. Sí, Romanos capítulo 14, versos 5 a 9. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor lo come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Sí, hasta aquí leímos. Sí, y el tema que vamos a tocar hoy es realmente muy, pero muy importante, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo es el objeto y propósito de nuestro vivir y morir. Y obviamente así nuestro Señor es dueño de todo, dueño de nuestra vida y también, ¿verdad?, dueño de nuestro tiempo y nuestros materiales y nuestro cuerpo. Y tiempo pasado, presente y futuro, todos son de nuestro Señor y Jesucristo. Y eres Él, ¿verdad?, Creador y el Salvador, con su gran amor para con cada uno de nosotros. Por causa de Él, gran salvación hecha por su propia sangre, realmente aquí estamos, ¿verdad?, con vida. Vida eterna juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, y realmente estamos bien agradecidos con el Señor, quien hizo su obra perfecta con su gran amor y poder para salvarnos una vez para siempre, ¿verdad? Por eso, y comprado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente somos de Cristo, Cristo es el que nos manda y nos guía y nos también, ¿verdad?, fortalece día con día para que tengamos, ¿verdad?, más fuerza para seguir en pos de nuestro Señor Jesucristo, buscando lo que Dios quiere y final
practicarlo, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana. Anteriormente, cuando éramos pecadores, engañados por el diablo, pensábamos que nosotros éramos, ¿verdad?, erróneamente, ¿verdad?, como dueño de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro material y nuestro cuerpo. Pero así que nunca nosotros éramos jamás causantes de nuestra existencia, sino éramos hechura de Dios, ¿verdad? Ahora siendo renacido por nuestro Señor Jesucristo como nueva criatura en Cristo Jesús, ya somos nueva criatura, nueva hechura, con el propósito divino del Señor, ¿verdad? Cuanto más, entonces somos de Cristo, somos parte de Cristo. Así que necesitamos, ¿verdad?, vivir diariamente para Cristo. Un día sí muriéramos, ¿verdad?, también para Cristo moriríamos exactamente, ¿verdad? Y por eso aquí el libro Romanos capítulo 14 están hablando, aunque cada uno tiene mente diferente, uno piensa diferente y también, ¿verdad?, uno se siente diferente. Así que hay diferencia, ¿verdad?, entre todos nosotros, aunque somos salvos, justos, santos, ya renacidos por nuestro Señor Jesucristo, pero cada uno tiene su fe y también su criterio, sus pensamientos, ¿verdad? Y siempre nuestra intención es ajustar nuestro corazón y nuestro pensamiento, nuestra idea y nuestro paso, ¿verdad?, nuestra pisada, nuestro vivir y morir, todo. Siempre estamos enfocados hacia el Señor y buscando qué es lo que Dios quiere, qué es la voluntad divina del Señor. Realmente en esto estamos, ¿verdad?, enfocados absolutamente. Ya no vivir más para nosotros mismos, ¿verdad? Por eso el enfoque de nuestra vida y morir sería el Señor Jesucristo, quien vino hace 12,000 años y como el Cordero de Dios, según tal como dice San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Así que nuestro Señor Jesucristo vino hace 12,000 años enviado por el Padre Dios a salvarnos del pecado. Hay una palabra muy importante, San Juan capítulo 3, 16, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo. ¿Cómo amó al mundo? Que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Hasta dar su Hijo unigénito, el Padre Dios amó al mundo. Pero cuando el Padre Dios nos ha dado su Hijo unigénito, llamado Jesucristo, ¿cómo nos dio? ¿Cómo? Como el Cordero, ¿verdad? Como el Cordero de Dios. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así el Padre Dios, ¿verdad?, con un amor tan grande y sacrificó a su Hijo hasta entregarnos a su Hijo unigénito como, ¿verdad?, Cordero, el Cordero de Dios. ¿Qué es el Cordero de Dios? ¿Cómo es el Cordero de Dios? ¿Cuál es la función del Cordero de Dios? Mucha gente piensa, Cristo era manso y humilde, por eso se llama el Cordero, como Cordero mansito y como humilde, bien pasivo, así, por eso Cristo se llama el Cordero de Dios, ¿no? Así piensa, pero no es así. El Cordero de Dios, ¿verdad?, tiene un sentido muy grande. Ustedes leyendo el libro Levítico pueden ver, ¿verdad?, la ley de expiación. El libro Éxodo está hablando detalles de los mandamientos de la ley mosaica, ¿verdad? Como 613 mandamientos se manifiesta en el libro Éxodo, ¿verdad? Pero cualquier persona cuando llega a pecar, ¿cómo resolver su pecado? Están hablando en el libro Levítico. Como el libro Levítico es la ley del perdón, la ley de expiación. Ahí se manifiesta, ¿verdad?, el Cordero. Y también, ¿verdad?, Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasando el día de la Pascua, más bien la noche de la Pascua, debía haber matado el Cordero, ¿verdad?, con cuya sangre pintando tinteles y postes y tintel, ¿verdad? Entonces ahí pintando la sangre de la puerta de cada casa de los israelitas. Ellos ya se
salvaron, ¿verdad?, de la matanza del mayordomo, no, disculpe, hijo mayor, ¿verdad?, primogénito, el primo, los de matanza de los primogénitos. Pero caso de los egipcios, no pintaron la sangre a la puerta de la casa de ellos, todo perdieron, ¿verdad?, su primogénito, desde el rey faraón hasta último servita, ¿verdad?, todo perdieron sus primogénitos. Así, ¿verdad? Ahí se presenta el Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero de Dios con su sangre realmente salvó, ¿verdad?, al pueblo de Israel de la matanza de los primogénitos. Y quien no pintaron la sangre del Cordero perdieron sus primogénitos. Primogénitos de inicio de, si realmente fruto de cada uno, ¿verdad? Entonces cortar primer, ¿verdad?, hijo primogénito sería que Dios, ¿verdad?, cortar toda la fuerza y castigar más bien, ¿verdad?, a todos seres humanos y sin sangre del Cordero. Así que el Cordero de Dios se presenta constantemente en el libro Levíticos, porque la ambición del Cordero es cargar el pecado del pueblo, cargar el pecado del hombre, cargar el pecado de tribus, ¿verdad? Y realmente el pueblo de Israel al final termina y realmente matando, ¿verdad?, por medio de este sacerdote levítico, matándole cordero cargado el pecado. Ellos quedan, ¿verdad?, expiados, liberados del pecado, perdonados de todos los pecados que ellos hayan cometido contra los mandamientos de Dios, ¿verdad? Isaías capítulo 53, versos 5 y 6 también dice: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Por qué el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados? ¿Por qué? Él, ¿quién es Él? Verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pues ahí se presenta, ¿verdad?, y Él. ¿Quién es Él? El Cordero de Dios, ¿verdad? Tal como está escrito Isaías 53, ¿verdad? Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El Cristo, como cargó ya nuestro pecado como Cordero de Dios, Él fue herido en la cruz, crucificado, derramando la sangre y molido, ¿verdad?, cargado ya todos nuestros pecados. Y total, ¿verdad?, como el Cordero de Dios que fue sacrificado en la cruz, derramando su sangre, una forma total, perfectamente, ¿verdad? Entonces, ahí también se presenta nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Zacarías capítulo 3, verso 9 también dice: el Rey de los ejércitos, quitaré el pecado, dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día. También para cumplir esta misión, Cristo fue convertido en el Cordero de Dios, ¿verdad?, para salvar al mundo entero. Final San Mateo capítulo 1, verso 21, Cristo ya nacido de Virgen por el Espíritu Santo, encarnados. ¿Por qué Cristo ocupa un cuerpo? Él ocupa un cuerpo para cumplir la misión como el Cordero de Dios, ¿verdad? Por eso San Mateo 1, verso 21 dice: y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino con la misión de salvar al mundo entero de sus pecados por el amor del Padre tan grande. Y Cristo, ¿verdad?, fue enviado o entregado como Cordero de Dios de parte de Dios para salvar al mundo una vez para siempre. Así nuestro Señor Jesucristo hizo una salvación divina por sus propios sacrificios, para liberarnos de todos nuestros pecados. Cuando se dice, ¿verdad?, salvarse del pecado o salvarlo, liberarlo de todos los pecados, entonces algunos preguntan: entonces yo siendo justo, entonces uno siendo justo no peca, así pregunta. Entonces no están hablando de la salvación que viene por la obra, sino por la fe primero, y salvación de todas las deudas
que son pecados, ¿verdad? Que exige siempre su pago. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Entonces la muerte es la paga del pecado con que nacimos y con que cometimos en toda nuestra vida, desde nuestro nacimiento hasta la muerte, ¿verdad? Entonces por causa del pecado por causa de la deuda viene el castigo, sí o sí, ¿verdad? Por eso morir nosotros y luego caer al fuego eterno, o morir alguien divino que no tiene ninguna culpa, como nuestro Señor Jesucristo como único Salvador, Él carga nuestro pecado, nos redime, es una forma perfecta. Por lo cual ya por nuestro Señor Jesucristo viene la redención, del pago perfectamente cumplido por su muerte, por su derramamiento de la sangre, cuando Cristo fue colgado en la cruz como en madero, ¿verdad? En el madero. Así que nuestro Señor Jesucristo murió, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz como el maldito realmente, tal como dice Gálatas capítulo 3, versos 9 a 13, ¿verdad? El que está colgado en el madero es maldito, dice, ¿verdad? Así que en el lugar de nosotros, Cristo se hizo el maldito. Hasta el Padre, ¿verdad? Lo desamparó. Por eso Cristo ya clama en la cruz, en el medio del derramamiento de la sangre, bañado en su sangre, con gran pena y dolor, y hasta ya dificultad de respiración, ¿verdad? Y muriendo así tan azotado ya, quebrantado todo cuerpo, ¿verdad? Bien abierto, sacando la sangre y su vena, ¿verdad? Traspasada por clavo, ¿verdad? Su mano, sus pies estaban totalmente clavados y crucificados y como lanzados. Así Cristo perdió, ¿verdad? Sí, hasta perder su vida. Él pasó un sufrimiento demasiadamente grande. ¿Por qué Cristo sufrió? Como Cordero de Dios, ¿verdad? Para cancelación de nuestro pecado, de nuestra deuda tan pesada y difícil, ¿verdad? Para cancelársela a Dios, ¿verdad? Pero Dios envió a su Hijo Jesús, por medio de Jesucristo cobró todo el pago completo, ¿verdad? Y lo que nosotros debíamos cancelar con nuestra propia muerte. Pero Cristo con su gran amor y tan sacrificado, humillado y quebrantados, y llegó hasta la muerte en la cruz, ¿verdad? Humildemente como el Cordero de Dios nos rescató. Cristo no vino, ¿verdad? Gloriosamente como mandatario, como rey, como dominante. Cristo no vino aquí en la tierra. Cristo es el Dios perfecto y también el hombre perfecto. Como humanizado, encarnado Cristo, se humilló totalmente hasta ser, ¿verdad? Y Cordero de Dios, cargado nuestro pecado en su primer bautismo en el río Jordán, testificado por Juan Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo final, en su segundo bautismo, en su sangre, como el Cordero, ya cargado el pecado del mundo en el matadero, ¿verdad? Por eso Cristo fue tratado cuando murió en la cruz como si fuera un ser maldito. ¿Por qué Cristo se hizo maldito en el lugar de ustedes, en el lugar de mí, en el lugar del mundo entero? Sencillamente Cristo fue, ¿verdad?, tratado como el maldito hasta ser crucificado. El Padre Dios, ¿verdad?, lo desamparó hasta matarlo y cortar la comunión también. Por eso Cristo muere en una soledad tremenda, en un dolor tremendo, ¿verdad? Increíble realmente, hasta dificultad de respiración, pero seguía hablando para predicar a rescatar un malhechor entre dos, ¿verdad? Para rescatar entre dos. Sería mejor rescatar a los dos, pero uno rechaza, otro recibe. El que recibe oyendo la palabra de Cristo, él fue salvo. Por eso él dice, Jesús, cuando te vaya a tu reino, acordate de mí. Cristo dijo, sí, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso Cristo cumplió su misión hasta evangelizar, ¿verdad? Mientras estaba en su cuerpo y realmente Cristo estaba hablando, ¿verdad? Con toda fuerza para rescatar a un alma más. Hasta último momento de él
fallecimiento, con gran dolor y sufrimiento y pena, Cristo final le rescató, ¿verdad? Al malhechor, a la par de Cristo. Entre 2-1 ya pudo rescatar. Como otro no quería, entonces ya él se va por su camino hasta la perdición al fuego eterno, ¿verdad? Por eso, por cada movimiento de nuestro Señor Jesucristo nos muestra, Él es el que, ¿verdad? Totalmente con su propia obra, con su sinceridad, con su fidelidad, con su amor, y realmente Él nos salvó ya, nos compró con su sangre. Sí, por eso los que son ya comprados, obviamente, tienen que buscar cuál es el propósito del Señor, ¿verdad? En salvarlos, en comprarlos, en rescatarlos de todos sus pecados, ¿verdad? En el lugar de ya ser maldito, uno ya bendito. En el lugar de ser pecador, ahora santo. Por la sangre de Cristo, por medio de la fe. Ahora en el lugar de hijo del diablo, ya son hijo de Dios. Entonces el que nos llamó y nos compró tiene su propósito muy grande. Entonces nosotros tenemos que estar bien enfocados en el propósito de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aun siendo el Señor, aun siendo el Dios, aun siendo el Creador, Él es el verdad absolutista, Él es el y soberano. Pero Él se humilló, se despojó, se negó a sí mismo hasta tomar el cuerpo humano y hasta, ¿verdad?, salvarnos. Él murió en la cruz, derramando la sangre. Entonces, sí o sí, por este, ¿verdad?, pago tan grande y el llamamiento, sublime llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, debería tener un propósito muy grande para con cada uno de nosotros que somos llamados y rescatados y comprados por su sangre, ¿verdad? Por eso aquí, el libro Romanos capítulo 14, versículo ya 5, ya están enfocando ya este punto tan importante. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, dice. El que hace, ¿verdad? Porque primero se ve, ¿verdad?, una diferencia entre cada justo y renacido. Uno hace diferencia, dice, entre día y día, porque un día más importante que otro día. Uno así piensa, ¿verdad? Por eso para uno tiene un sentido del día específico que otro día. Entonces, así, ¿verdad? Uno hace diferencia entre día y día. Otro, caso de otro, ¿verdad? Con otra fe tiene, ¿eh? Otro juzga iguales todos los días, ¿verdad? Todos los días. Entonces otro juzga este sentido. No, son todos iguales. Cada día son de Dios, son del Señor. ¿Cómo puede ser, ¿verdad?, un día más especial que otro día? Así que todos los días son iguales. Por eso cada uno tiene diferente criterio, cada uno tiene diferente, ¿verdad?, concepto de días. Pero en este punto Dios no toca, ¿verdad? Y ni sea bueno o malo, no tiene ningún sentido este punto. Si cada uno tiene su ya mente, propia mente, dice, ¿verdad? Y ahí ya continuado verso 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, en su propia mente. Pues en este punto Dios no obliga, piense así, no piensa así, no piense así, piénselo así. No Dios dirige. ¿Por qué? Dios da libertad en este punto. Y en el medio de la libertad, que uno considera un día más especial que otro día, o todos los días iguales, ¿verdad? No importa esa diferencia. Pero lo más importante es el enfoque, ¿verdad? ¿Por qué un día más especial que otro día? ¿Por qué todos los días son iguales? Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Eso es lo que enfoca el libro Romanos ahora, ¿verdad? Por eso dice verso 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, dice. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Por eso lo más importante, ¿verdad?, hacer el caso del día o no lo hace, pero para el Señor, en todo modo, ¿verdad? El que uno piensa, ¿verdad? El que piensa un día más que otro día. No, si no, alguno piensa todos los días iguales. Pero en todo modo, ¿verdad? Para el Señor piensa así.
todos los días para el Señor, ¿verdad? Desde lunes a lunes, desde domingo a domingo. Todos los días son de Dios. Yo soy comprado por la sangre de mi Señor Jesucristo. Entonces yo considero todos los días son de Cristo. Entonces todos los días es importante y todos los días y realmente yo llevo mi vida limpiamente, divinamente, santamente, justamente, según la voluntad de Dios, buscando lo que Dios quiere siempre, buscando, ¿verdad? Como primer lugar el reino de Dios y su justicia. Como según su promesa otra cosa, todas estas cosas serán añadidas, así dice. Entonces, tal como el Señor me manda, me escribe, entonces yo hago caso en todos los días, como mi adoración en el Espíritu y en verdad diaria. Por eso uno cuida, ¿verdad? Cada día como día especial para el Señor. Todos los días son iguales, pero cada día es especial para el Señor. Vivir, ¿verdad? Cada día conforme al propósito y la voluntad y objeto de nuestro Dios, ¿verdad? Realmente, en salvarnos una vez para siempre. Pues en este punto uno está enfocado, ¿verdad? Por eso, y el que hace caso del día o no lo hace para el Señor. El objeto, hacerlo caso, es el para el Señor. Y el que no hace caso del día, también, ¿verdad? Para el Señor, dice, para el Señor no lo hace. ¿Por qué? Todos los días son igual para Dios. Entonces, para mí ya un día más especial, igual para Dios. Aunque, ¿verdad? Si uno no considera, ¿verdad? Sí, pero en este punto Dios, ¿verdad? Como no hace problema y no hay crítica en este punto. Cada uno según su fe, ¿verdad? Puedan actuar. Pero lo más importante, nuestro corazón y nuestra vida y nuestra fe sean totalmente para el Señor, ¿verdad? Por eso, y aquí, verso 6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come, da gracias a Dios. Por eso el que come da gracias al Señor. El que no come también da gracias al Señor. Pues en cada nuestra acción, realmente nosotros damos y siempre la gloria al Señor y gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Por eso nuestro enfoque es el Señor. En cualquier situación, en cualquier decisión, en cualquier, ¿verdad? Nuestra acción, siempre buscar para el Señor únicamente. O sea, vivir para uno mismo es, ¿verdad? Algo muy vergonzoso. Siendo justo, renacido, comprado por la sangre de Cristo, aún uno piensa de vivir para sí mismo. Para sí, ¿verdad? Para sí mismo busca tal cosa, para sí mismo desea de tal cosa, para sí mismo. Entonces este punto se ve, ¿verdad? Muy inmaduro uno. Si realmente siendo ya uno que está bien maduro, crecido, ya no buscaría para sí ninguna cosa, sino para el Señor. No haría ninguna cosa para sí, sino para el Señor, ¿verdad? Por eso, y nosotros ya encontrando el propósito de la salvación hecha por la sangre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, y realmente y muy importante este punto, ¿verdad? Por eso ahora en el libro 2 Corintios capítulo 5 dice una cosa también muy importante. Ahí están poniendo, ¿verdad? Sobre el propósito de Dios en salvarnos a cada uno de nosotros. Capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 13. Así dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, la iglesia, ¿verdad? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, sino, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pues aquí el Señor trata, ¿verdad?, a cada uno quien está en Cristo Jesús como nueva criatura. ¿Sí? Entonces, ante los ojos de Dios se va a ver en el mundo dos tipos de criatura. Una criatura vieja, otra criatura nueva. Así, criatura nueva, ¿en qué condición se hace una criatura nueva? Si está alguno en Cristo Jesús, dice. Así que todos que están fuera de Cristo, una criatura vieja, ¿verdad?, que no pertenece a Dios. Ya uno sí se entrega en Cristo Jesús por medio de la salvación y el sellamiento del Espíritu Santo. Si ya mora en Cristo Jesús, ya son nuevas criaturas. Entonces, ya siendo nueva criatura, tiene nuevo propósito, nueva meta, nueva manera, ¿verdad? Nueva, realmente ya caminata que está puesta ante la presencia de Dios. ¿Sí? Pues ese punto, ¿verdad? No, uno debería confundirse nunca. Siendo ya nueva criatura, ya todas las cosas viejas ya pasaron. He aquí hechas son nuevas, dice. Entonces, siendo ya nueva criatura en Cristo Jesús, uno realmente ya podrían vivir y de modo total ya diferente, ¿verdad? Por eso aquí vamos a poco más profundicemos. Versículo 13, ¿verdad? Porque si estamos locos, es para Dios. Si somos cuerdos, es para vosotros. No para mí, no existe. Para nosotros ya no existe. En la mente del apóstol Pablo, en la mente de todos los apóstoles, ¿verdad? No existe para mí, ¿verdad? Para nosotros ya no existe. Para Dios y para vosotros. Pues uno vive ya, no vive para sí, sino para Dios y para la iglesia de Cristo final, ¿verdad? Por eso, versículo 14 dice, ¿por qué pasamos así? ¿Por qué estamos locos para Dios? Es para Dios, y si somos cuerdos, ¿verdad? Si somos cuerdos es para vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué razón? El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, ¿cuál es la consideración y la fe y la mente de apóstol Pablo? Ya Cristo murió por todos, entonces todos murieron, dice. Porque la muerte de Cristo, que aquí se presenta como uno, ¿verdad?, es la muerte de todos nosotros. Por eso Cristo no murió solito. La muerte de Cristo, ¿verdad?, como el maldito, ¿verdad?, que está colgado en el madero. ¿Quién murió ahí? Cristo no es maldito. Eres el Dios. Eres el, ¿verdad?, el Hijo unigénito de Dios. Eres, ¿verdad?, perfecto Dios, perfecto hombre. Y nunca cometió pecado. Por eso Cristo consideraría como cordero sin defecto, ¿verdad? Cordero de Dios, cordero divino, cordero santo, cordero perfecto. Por si él no tiene por qué morir, por si él no tiene ninguna razón de la muerte jamás, porque no carga mínima deuda como pecado jamás. Pero Cristo murió como un pecador absoluto, como un pecador maldito. Derrotado Cristo murió, ¿verdad? Desde la cabeza hasta planta de pie, bañado en su sangre, una forma total. Bautizado en su sangre, Cristo murió, derrotado, con gran dolor y pena, quebranto, y desde la cabeza, ¿verdad?, con corona de espina, y Cristo sacaba sangre, hasta planta de pie, ¿verdad?, con lavado de, ¿verdad?, total, los pies, echando sangre, bañado en su sangre, perdiendo toda la sangre y agua, Cristo final murió. Final fue lanzado, traspasado lanza, ¿verdad? Traspasado el corazón de Cristo, saca última gota de sangre y agua. Así Cristo murió derrotados. ¿Por qué Cristo, siendo perfecto, santo, justo, que nunca cometió pecado absolutamente jamás? ¿Por qué murió como si fuera pecador? Maldito por ustedes, por mí, por todo el mundo entero. Por eso Cristo se hizo maldito para hacernos bendito. Cristo se hizo pecador para hacernos justo. Cristo quedó muerto para hacernos, ¿verdad?, vivos. Para vivificarnos, Cristo murió en la cruz. Por eso Cristo vino como Salvador
mandatario, no, Cristo no vino para, como Salvador, para mandar, para, ¿cómo se llama? Dominar. Cristo vino como Salvador, pero se convirtió en Salvador en el Cordero. La única manera para salvarnos una vez para siempre de una forma perfecta es su conversión en el Cordero, quitando nuestro pecado, total pecado un día, ¿verdad? Y Cristo final murió en la cruz, derramando su sangre, canceló una vez para siempre por todo nuestro pecado perfectamente. Por eso ahí viene, ¿verdad? Así el pago tan grande que fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Eres Él, ¿verdad? Obviamente debe ser nuestro dueño, nuestro Señor, porque eres el que canceló con su gran sacrificio para salvarnos una vez para siempre. Pero según, ¿verdad? El plan de Dios, según el punto de vista del Padre Dios, Él, uno, Jesucristo murió, ¿verdad? No solo cargó nuestro pecado, sino en este sentido, Cristo murió en el lugar de nosotros. Entonces, juntamente con Cristo morimos. Juntamente con Cristo fuimos crucificados. Juntamente con Cristo ya nosotros ya estamos ya terminados. Juntamente con toda la maldición y condenación. En Cristo ya fuimos ya terminados ya. Por eso Gálatas capítulo 2 también dice, ¿verdad? El libro Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Él murió por todos, ¿sí o no? Como dice Corintios capítulo 2 verso 5, donde recién vimos, ¿verdad? Igual pasa. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Cristo es mi Señor. Cristo es mi pastor. Cristo es mi dueño. Cristo es mi rey. Cristo vive en mí. Él es el que manda en mí. Porque yo, ego mío, ya está muerto juntamente con Cristo, con todo el mundo entero. En Cristo ya morí, ya morimos. Cristo es el que nos manda, ¿verdad? Por eso ahora Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice. Por mí, así Cristo fue entregado, ¿verdad? Para salvarnos una vez para siempre. Por lo cual ya Él pagó en la cruz por todos, culpa de nosotros con su gran sacrificio, con su derramamiento de la sangre, con su, ¿verdad? Gran dolor, ¿verdad? Gran humillación. Entonces, Él siendo el Señor de todos, señores, ¿verdad? Él murió humildemente para todos nosotros, para comprarnos, somos comprados por su precio tan alto, por su vida, por su sangre, y resucitó para nuestra justificación. Ahora por la fe, oyendo este evangelio de la buena noticia de la salvación eterna de Cristo, entonces creemos que damos cuenta, que nos damos cuenta. Cristo ya canceló por todo nuestro pecado y murió por mí y por nosotros. Y también profundizando un poco más, cuando Cristo murió en la cruz para todos nosotros, con todos nosotros. Entonces no solo mis pecados fueron cancelados por la muerte de Cristo, yo y nosotros ya juntamente con Cristo morimos. Con Cristo. Por eso la muerte de Cristo es mi muerte. La crucificación de Cristo es mi crucificación, ¿verdad? Por eso estoy ya, dice, estoy ya juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive en mí? Él vive, no vivo. Cristo vive en mí. Por eso Cristo es el que me manda. Cristo es el que me dirige con su preciosa palabra, ¿verdad? Por eso nosotros, ¿cómo respondemos? Obedecemos a su palabra, obedecemos a su orden, obedecemos, ¿verdad?, a su voluntad y propósito. Por eso ya nuestro Señor Jesucristo ya murió en la cruz por nosotros. Obviamente nosotros también vivir por Cristo y para Cristo, obviamente, ¿verdad?
Por eso 2 Corintios capítulo 5 dice, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, ya considerando esto, que si uno, Cristo murió por todos nosotros, ¿verdad? Luego todos murieron. Eso es la consideración de Dios para con nosotros. Y nosotros tenemos que considerar igual. Como Dios así considera, nosotros tenemos que considerarlo. Ya juntamente con Cristo ya morimos, ¿verdad? Por eso pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El que vive en mí no soy yo, sino Cristo, dice, Cristo en mí. Por eso, apóstol Pablo ya según esa consideración de Dios, ¿verdad? Él considera de sí, sí Señor, estoy ya crucificado juntamente con Cristo. El que vive en mí no soy yo. Así que yo no decido, así que yo no mando, así que yo no hago lo que yo quiera, sino el Señor vive en mí, Él me manda, me guía, Él me lleva según su voluntad, ¿verdad? Por eso, siendo justo, renacido, tiene que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo, quien vive en sí, en cada uno, para caminar conforme a la voluntad divina del Padre siempre, ¿verdad? Por eso, ahora, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Cristo murió por todos, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de morir Cristo por todos? Para todos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todo Cristo murió, ¿verdad? Para que los que viven, ya los que viven significa los que son salvos, los que son ya liberados del pecado, los que son ya renacidos, sellados del Espíritu Santo, los que viven, para que los que viven, los que son salvos, los que son renacidos, los que son sellados del Espíritu Santo, no vivan más, dice, no vivan para sí. Antes sí, cuando éramos pecadores, nosotros vivíamos para nosotros mismos. Pero ahora ya, ¿verdad? Lo vemos como algo tan vano, no vale para nada. Vivir para sí, un día morir para sí, y vuelven en polvo, ¿qué gloria tiene? ¿Qué recompensa tiene? ¿Qué bendición tiene? ¿Qué premio tiene? Por vivir uno para sí, uno morir para sí. No vale nada esto. Esa vida no es para lo justo. Esa vida de los pecadores únicamente, siendo ciego que no ve más allá. Solo según sus instintos, según deseos pecaminosos, arrastrado por los pensamientos engañosos, uno se enfocan así, vive para sí. Eso es una esclavitud diabólica. Pero gozoso es vivir para sí mismo. Siendo cristiano ya renacido, ya no vive para sí nunca, sino para gran Rey llamado Jesucristo, ¿verdad? Está dispuesto ya uno para vivir para Cristo y un día morir para Cristo, más gloriosamente todavía. Pues el que no vive para Cristo, tampoco puede vivir para morir para Cristo. Sucede esto. El que vive para Cristo, un día puede morir para Cristo, ¿verdad? Así se conecta con vida para Cristo, luego la muerte para Cristo. Así apóstol Pablo vivía y murió también. Pedro también, Andrés también, Juan también, todos que eran llamados del Señor siendo justo. Ellos vivían para Cristo. Un día ellos murieron. Así, martirizados, ¿verdad? Ellos murieron para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros hoy en día, en el año 2022, ¿verdad? Viviremos así. Y un día, si Dios permite, ¿verdad? Moriremos así. Si Cristo viene muy tarde, ¿verdad? Creo que ya pronto Cristo viene. Ya realmente, posiblemente ya en nuestra época, ¿verdad? Seremos arrebatados para recibir a Cristo sobre la nube en el aire. Pero Cristo se tardará más. O alguna ocasión uno se enferma, por ahí se mueren, ¿verdad? Pero morir únicamente para Cristo debería, ¿verdad? Por eso ahora 2 Corintios capítulo 5 dice, verso 15, y para todos murió Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Que Cristo murió para todos, por todos, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16, de manera que nosotros de aquí, desde que fuimos salvos, desde que fuimos renacidos, ¿verdad? Desde que conocimos la verdad de nuestro Señor Jesucristo, porque todos, verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante, más futuro hasta que venga Cristo, ¿verdad? A nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, ya mente diferente, el punto de vista diferente, entonces, ¿verdad? El juzgamiento totalmente diferente, ya. Uno era cuando sujeto a la carne, arrastrado por el pecado, dominado por el diablo, tenía un punto de vista totalmente equivocados y cegados, ¿verdad? Pero ahora ya uno ve claramente, siendo renacido con los ojos espirituales y por la fe en Cristo, en su palabra, que es la luz divina del Señor, ya ve por la luz de Dios cada cosa diferente. Por eso uno ya no juzga, no conoce según la carne, sino según la palabra de Dios, según el propósito de Dios, ¿verdad? Por eso ahora final, verso 17 dice, de modo que sí, condición, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice. Pues las cosas viejas ya pasaron. Por eso siendo justo no vive más para sí. Cuando vivía, ¿verdad?, bajo dominio de Satán, engañado, cegado espiritualmente, uno vivía para sí. Como todo el mundo vive así para sí, llevando con un egoísmo terrible para sí, no importa, ¿verdad? Otra persona sea dañada, otra persona herida, otra persona, ¿verdad?, y maltratada, no importa, con tal que mi ego esté bien, mi ser está ya satisfecho, cumpliendo mi deseo, no importa otra persona que sean, ¿verdad?, como herido, muerto, no importa. Eso es la vida de pecadores que pertenecen al diablo, egocéntricamente. Su ego es su dueño, no Cristo. En el medio del ego, diablo domina al final, ¿verdad? Por eso, esa producción del ego, ¿verdad?, no es por Dios. Dios hizo a Adán, pero Dios nunca hizo el ego. Cada vez que, ¿verdad?, Adán vivía acompañado con Jehová Dios, quien lo ama tantísimo hasta regalar el universo a él, ¿verdad? Entonces, Adán debería estar muy fiel para Dios, muy obediente, sujeto total a Dios, quien es el, ¿verdad?, causante de toda felicidad que él recibe en el huerto de Edén. Hasta su mujer Eva fue, ¿verdad?, regalada por Dios, hasta que él diga, ¿verdad?, estaba súper contento por ellas. Este es mi hueso de mi hueso y carne de mi carne. Tan contento está Adán. ¿Por quién? Por Dios. En el corazón de Adán en esa época no había, ¿verdad?, ego. Yo quiero, yo pienso, yo, no existía. Solo estaba lleno de Dios en el corazón de Adán. Dios, Dios, Dios. Cada vez que mira el sol, Dios lo hizo, ¿verdad? Cuando ve la luna de noche, Dios la hizo. Cuando él ve bosque hermosísimo, Dios lo hizo para mí, ¿verdad? Para mi felicidad. Por eso en el corazón de Adán estaba lleno de Dios. Siempre por cada cosa, de mínima hasta máxima cosa, ¿verdad? Siempre ahí se ve la presencia de Dios. En el corazón estaba lleno de Dios, no lleno de Adán. Lleno de ego no, ¿verdad? Pero pasando Génesis capítulo 3, y tentado final por el diablo, primero Eva cae en pecado y Adán. Desde Génesis capítulo 3, verso 6, con la desobediencia a Adán se presenta muy raro. Muy raro, ¿verdad? Pues él ya está dividiendo Dios y yo. Dios y, ¿verdad?, yo y mi mujer, mi esposa, ¿verdad? Entonces, ahí se viene separación entre Dios y Adán. Por eso tú y yo, así Adán expresa, ¿verdad? Cuando Jehová preguntó a Adán, ¿por qué comiste del árbol que yo te mandé que no comiese? Entonces Adán le responde, la mujer que tú, ¿verdad?, la mujer que tú me diste, me lo dio, por eso lo comí, dice. Tú, dice tú. Cuando Adán estaba, ¿verdad?, puro, estaba total con corazón limpio, Dios es el centro del corazón de Adán. Pero ahora
tú y yo. Ya está Dios fuera de Adán. Tú me diste esa mujer que tú me diste. Me lo dio, por eso yo comí, yo. Por eso primeramente se presenta yo, ¿verdad? Yo, el ego. Génesis capítulo 1 están hablando plena, ¿verdad? Plena manifestación de Dios. Dios hizo todo, ¿verdad? Dios dijo. Según toda la palabra que Dios dijo, se hizo todo plenamente, poderosamente, gloriosamente, ¿verdad? Pero ya cuando cae Adán en pecado, viene la primera vez, ¿verdad? Yo, dice yo. Versículo 12 de Génesis capítulo 3 dice, ante pregunta de Jehová, ¿por qué comiste? Que yo te mandé que no comieses. Verso 12 dice, Génesis capítulo 3, ¿verdad? Verso 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Primera vez se menciona yo, el ego. ¿Quién produjo este ego? Yo, tú. Separación, ¿verdad? Esto es el ya resultado del pecado, resultado de la desobediencia y entregado a Adán en el diablo, ya diablo manipula así, formando ese ego. Por eso, esa origen del ego es el diablo, así tienen que entender. ¿Verdad? Por eso hoy en día para sí hacen toda la maldad. Así está esclavizado por el diablo. Por eso, ahora, ¿verdad? Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo juntamente estoy crucificado. ¿Quién? Yo estoy crucificado. Mi ego está crucificado en Cristo. Pues el que vive en mí, no ego mío, sino Cristo, dice, ¿verdad? Por eso, apóstol Pablo están hablando ya unificación con Cristo. Cristo vive en mí, yo en Cristo. Por eso, unificado. El que manda en mí no soy yo, no mi ego, sino Cristo, con su palabra, con su, ¿verdad? Palabra verdadera y divina me manda. Por eso el que vive en mí, no mi ego, no yo, dice, sino Cristo vive en mí. Dice lo mismo, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Y también dice lo mismo, donde recién estamos viendo. Y 2 Corintios capítulo 5, versículo sí, verso 17, ¿verdad? De modo que si alguno, por eso aquí condicionalmente dice, si alguno aplica esa palabra para toda la persona, no, ni entiende uno. ¿Por qué? No está con el Espíritu Santo, ni llega a ver esa revelación tampoco, ¿verdad? Por eso, si alguno está en Cristo Jesús, Cristo, ¿verdad? Nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice. Ante los ojos de lo justo, ya renacido por el Espíritu Santo, que escudriña fondo del corazón de Dios, se ve así. Por eso, siendo cada cristiano renacido, se da cuenta, mira, mi ser ya está muerto con Cristo. El que manda en mí no soy yo, sino Cristo. El que vive en mí no soy yo, sino Cristo. Cristo es el que me guía, Cristo es el que me manda, Cristo es el que me ordena. Por eso cada justo haciendo caso de la palabra con la cual el Señor los ordena y manda, se siente súper felicidad y gozo y alegría. Por eso ahí llevan muchos frutos del Espíritu Santo. Uno gozan, ¿verdad? Con toda alegría y paz y felicidad y el reposo bien profundo y esperanza y propio control y templanza y mansedumbre, amor, de todo fruto del Espíritu Santo uno disfrutan, ¿verdad? Bien profundamente. ¿Cuándo? Cuando uno actúa como nueva criatura, haciendo, ¿verdad?, toda la cosa para el Señor. Ahí se viene divina, ¿verdad?, diversa bendiciones como fruto del Espíritu Santo y las disfrutan cada cristiano renacido. Por eso aquí ya en la tierra, por la presencia de Cristo, quien vive en uno, ya uno no vive para su ego, sino para Cristo, para el Señor. Disfruta diariamente bendición plena de Cristo, del Espíritu Santo. Como fruto del Espíritu Santo, plenamente disfrutan. Se está ya plantado en el corazón una planta que se llama Espíritu Santo. Él lleva fruto, ¿verdad? Por eso sin Espíritu Santo no pueden
experimentar esa vida. Primero, ni entiende. Uno no vive para sí, sino para Cristo. No se entiende este punto. Uno no vive más ya para su ego, sino para el Señor. No se entiende. ¿Cómo no vivo para mí mismo? ¿Verdad? Yo tengo que vivir para mí mismo, según mi deseo, según mi pensamiento, según mi gusto, según mi parecer, según mi decisión, según mi voluntad. Así yo vivo. Eso es ya mente del pecadores. Siendo justo ya brinca eso, ¿verdad? Ya se ve otro mundo, divinos, bien manifiesto por el Espíritu Santo, por lo cual uno ya está dispuesto para vivir solamente para el Señor, ¿verdad? Por eso aquí, y ya 2 Corintios capítulo 5 está mencionando este punto, con el propósito hablando de la muerte de Cristo para todo, ¿verdad? Por todo. En verso 15 de 2 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, Cristo, y resucitó por ellos, dice. Y 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así son, ya transformado toda la cosa. Por eso, Cristo murió por todos para que los que viven, ¿verdad? Ya no vivan para sí, no vivan más para su ego, no vivan más como egoísta, egocéntrico, no más. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, Cristo, y resucitó por ellos. Por eso, para el Señor, obviamente nosotros tenemos que vivir. Porque Cristo es el que murió, ¿verdad? Juntamente con todos nosotros, con todos nuestros egos, para hacernos vivir no más para nuestro ego, sino para el Señor. Por eso el Señor primero, ¿verdad? Ya caminó ante nosotros hasta ser sacrificado, mostrando esa pisada ejemplar para nosotros, como siendo Señor humanizado, ¿verdad? Encarnado, Él mostró en qué camino nosotros tenemos que caminar día con día. Por eso Cristo primero vivió, ahora nos invita a que vivamos como Él. Obviamente sí, tenemos que responder, sí Señor, ¿verdad? Por eso aquí el libro Romanos capítulo 14, están enfocado, ¿verdad? La escritura en esto, ¿verdad? Desde verso 5, dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Siempre el propósito es el para el Señor, no para mí, nada para mí, para el Señor, ¿verdad? Por eso, ¿y por qué Cristo? Sí, verso 5 otra vez. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Único propósito es para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor, lo hace también, ¿verdad? No lo hace. El que come para el Señor come. ¿Por qué? Da gracias a Dios. El que no come para el Señor, no come, da gracias al Señor. Porque ninguno de nosotros, esa nueva criatura renacido, sellado con el Espíritu Santo, somos salvos, ¿verdad? Por eso, y verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Sino solo para el Señor vivimos, para el Señor morimos. Por eso verso 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, no para mí, ni para nuestro ego, jamás, ¿verdad? Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que vivamos para el Señor, que muramos para el Señor. El Señor es el único propósito de vivir y morir. Punto. Así Cristo vivió para nosotros y murió para nosotros. Obviamente nosotros ya siendo comprados por su preciosa sangre, ¿verdad? Tenemos que responder según su propósito. Aquí en la tierra, viviendo aquí en la tierra, ya no más haciendo caso de la carne, deseo de la carne y deseo de los ojos y vanagloria de vida. No más arrastrado por los pensamientos engañosos y el diablo como dardo del fuego del maligno manda constantemente al corazón de uno. Ya deshaciendo todo ese dardo del fuego del maligno,
por el escudo de la fe, deshaciéndolos, bien protegidos de todo pensamiento diabólico, engañosos, ¿verdad? Y viles. Nosotros tenemos que seguir el paso de la palabra del Señor, ya no enfocado para sí, sino para el Señor, no viviendo más para sí, sino para el Señor. Vivimos para el Señor, un día morimos para el Señor. El Señor Jesucristo es la única razón de nuestro vivir y nuestro morir, ¿verdad? Si piensan de otra manera, ya está equivocado. Por eso ahora dice, ¿verdad? ¿Por qué razón? Verso 9 dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Cristo para esto murió, dice, y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Así de los muertos como de los que viven, dice. Para esto, ¿verdad? Cristo murió, dice. Como está escrito, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 5, verso 15. Y dice, ¿verdad? Para todos murió, dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y se entregó para todo, dice, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo murió por todos, por lo cual todos nosotros que somos rescatados, ya vivir para el Señor, un día morir para el Señor. Así que Cristo primero nos mostró con su pisada ejemplar. Primero Él vivió para nosotros y murió para nosotros también. Pues en la oración de nuestro Señor Jesucristo, oración entre Cristo y el Padre Dios, ¿verdad? Cristo que decía, Padre, yo me santifico a mí mismo. Para ellos, dice, para que ellos sean santificados por mí, dice. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Padre, yo me santifico a sí mismo, para que ellos sean santificados por mí. Cristo hubiera pecado, ¿qué pasa? Cristo hubiera vivido, ¿verdad?, pecaminosamente, cometiendo pecado contra la palabra, contra la ley, sin santidad, sin cumplimiento de la santidad perfecta. Cristo primero pierde, ¿verdad?, pierde derecho de salvarnos, porque el mismo pecado, por su propio pecado, tiene que sufrir Él. Por eso Cristo, ¿verdad?, para salvarnos, Él tiene que estar bien acondicionado, bien preparados, bien perfeccionados, para salvarnos una vez para siempre de todo nuestro pecado. Por eso, toda la santidad hecha cae a nosotros como herencia, ¿verdad? A nosotros. Al morir Cristo, no murió solo por la cancelación del pecado del mundo, sino toda la vida perfecta, santa, justa y perfecta caen como herencia divina del Señor sobre nosotros. Por la fe, realmente alcanzamos esa santidad, perfección, justicia perfecta hecha por Cristo. Por eso toda la santidad divina de Cristo es la mía y la nuestra. ¿Por qué? Cristo ya nos la regaló al morir en la cruz a los que creen. Así Cristo, ¿verdad? Como oró al Padre, ¿verdad? San Juan capítulo 17. Padre, me santifico a mí mismo para que ellos, que somos nosotros, ¿verdad?, sean santificados por mí. Por eso, por Cristo que vivió santamente, somos santos. Cristo vivió justamente, sin pecar nunca, somos justos. Cristo vivió perfectamente, cumpliendo toda la palabra del Padre, somos perfectos. Por eso Cristo y yo, Cristo y nosotros somos uno, dice, somos uno. Cristo vive en mí, yo en Cristo, somos uno. Así como Cristo justo, soy justo. Cristo santo, yo soy santo. Cristo es perfecto, yo soy perfecto. No por mi obra, sino por la obra de Cristo. Como la herencia cae, toda esa santidad, perfección, justicia, hecha por obra perfecta de Cristo, como la nuestra. Bendición enorme, ¿verdad? Y Cristo así, ¿verdad?, murió final también por la cancelación de nuestro pecado. Así Cristo vivió para nosotros y murió para nosotros. Obviamente nosotros tenemos que responder viviendo para Cristo, un día muriendo para Cristo. Eso es algo muy digno. ¿Por qué? Primero, Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, con su gran amor nos hizo para nosotros. Obviamente nosotros ahora, comprados por su gran sacrificio, por su sangre, tenemos que
practicar lo que hizo Cristo, ¿verdad? Con corazón humilde, obediente y sujeto total. Por eso acá, versículo 8 y 9 de Romanos capítulo 14, otra vez yo leo para meditar. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así los muertos como de los que viven. Sí, no nos olvidemos nunca nuestro propósito de vivir y morir solamente el Señor Jesucristo. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su revelación tan clara según la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo murió por todos. ¿Y para qué? Los que vivan ya no vivan para sí, sino para el que murió y entregó su vida para todos ellos, Señor dice. Así que somos ya rescatados, resucitados en Cristo Jesús. Ya no hay por qué vivir para nuestro ego, sino solamente para Cristo, nuestro Señor, que nos amó y nos entregó su vida para todos nosotros. Ayúdenos, Señor, para que vivamos día con día, sin desvío jamás, enfocado al Señor, para el Señor vivir, para el Señor un día morir. Así, Señor, en este enfoque llevaremos nuestra vida con obediencia y sujeción, conforme a toda la revelación y la voluntad divina del Padre y la Escritura, tal como el Señor nos muestra cómo caminar. Así dice en el Romanos 1, verso 17, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que, Señor, ya somos justos en Cristo, viviendo por fe, viviremos con el propósito de vivir para Cristo, para el Señor, vivir y morir todo para Cristo únicamente, Señor. Así el Espíritu Santo nos constriñe, nos ayuda para que vivamos así según la voluntad divina del Padre. Ahí también estaremos súper felices con Cristo y buscando siempre lo que Dios quiere únicamente. Muchas gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchos saludos a toda su familia, a la par de ustedes, y nos vemos otra vez pronto, ¿sí? Hasta luego.